Vamos, alza tu voz, como si estuvieras contento de estar en iglesia hoy, vamos. Desde la sala de tu casa, desde la celda en tu cárcel, desde tu porche delantero, alza tu voz, como si estuvieras contento de estar en iglesia hoy, vamos. Queremos darle la bienvenida a todos. Si miran desde casa, bienvenidos. Si eres uno del más de 500,000 de hombres y mujeres entre rejas que ahora tienen acceso a este servicio cada semana, bienvenidos. Si estás mirando en ABC 6, bienvenidos. Vamos, bienvenido a los empleados que están en la iglesia ahora mismo. Vamos, alza tu voz si estás en la casa ahora mismo. Bienvenido a ti que nos escuchas en línea. Esta es la semana 4 de un estudio de 6 semanas al que llamamos Jueces y Reyes, y solo quiero agradecer públicamente a algunas personas. Quiero agradecerle al increíble Sam Collier, quien predicó hace solo unas semanas. Vamos, ¿cuántos de ustedes están agradecidos por amigos de la casa como Sam? Él es un buen amigo, un maestro y pastor increíble. Y también por el pastor Gerald Murphy. ¿Quién está agradecido por el pastor Gerald Murphy? Uno de nuestros pastores en el Dream Center y también un querido amigo. Pensé que el pastor Gerald hizo un trabajo increíble la semana pasada. Mi esposa Katie y yo nos pudimos escapar por un tiempo. Dejamos a nuestras hijas en casa y pasamos 9 noches. No contamos los 9 días que pasaron, contamos las 9 noches. 9 noches sin nuestros hijos en Montana. Y traje algunas fotos para mostrarte, para que puedas ver la vista que tuvimos durante 9 noches. Vamos. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos de que Dios simplemente tiene una creatividad increíble, muy inspirador? Dios bueno. Sé que estas son mis fotos, pero estas también son para ti. Dios es un creador increíble. Es un Dios increíblemente bueno y yo estoy increíblemente agradecido por una iglesia que nos da la posibilidad de escapar de vez en cuando. Así que gracias por ser una iglesia tan increíble. Quiero continuar hoy con nuestro estudio de Jueces y Reyes. Te voy a presentar a alguien que quizás no estés tan familiarizado como alguno de los otros personajes que hemos estado hablando en esta serie, hombres como Gedeón y Sansón, ambos jueces, reyes de Israel como David, Saúl y Salomón. De hecho, no voy a presentar a un hombre hoy, voy a presentar a una mujer. Vamos, ¿dónde están las mujeres de la casa? Vamos, mujeres, alcen su voz. Te voy a presentar a una mujer que sin duda es una de los líderes más increíbles, multifacética y talentosa en toda la Biblia. Su nombre es Débora. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Débora? Es una historia corta, pero es una historia increíble. Débora gobernó a Israel como una juez, como la juez sobre Israel durante 40 años. Débora dirigió a todo el pueblo de Israel, siendo ella juez. Que por cierto, juzgar era solo uno de sus muchos roles, uno de sus muchos títulos que ejecutaba bastante bien. Quiero que entiendas que el contexto de el llamado de Débora, quiero que comprendas la condición de la gente en su nación cuando ella comenzó a liderar. Retomemos en el capítulo de Jueces 4, comenzamos a escuchar la misma historia que se repite una y otra vez a lo largo de este libro durante todo el periodo de jueces que abarcó unos 350 años. Entre la época de Josué y la época de los reyes. Cuando Josué condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. La Biblia dice que Israel honró a Dios. Ellos recordaron al Señor Dios, honorando a lo largo de la generación de Josué. Y luego, poco después, cuando la generación de Josué muere, la gente comienza a adoptar las prácticas de otras culturas, se adaptan a la cultura de alrededor, comienzan a alejarse de Dios y eventualmente se rebelan contra Dios. Y lo que vemos una y otra vez a lo largo del periodo de jueces es el pueblo de Dios apartándose de Él. Y luego Dios permitiendo que su pueblo sufra a manos de un opresor para llamar su atención. Y luego el pueblo de Dios clamando al Señor por liberación. Y en desesperación, y luego Dios levanta a un juez para guiarlos y liberarlos. Este es el ciclo que te presentamos en la semana 1.
Se repite todo a lo largo de este lapso de la historia. Y en Jueces capítulo 4, es más de lo mismo. Dice que después de la muerte del juez Ahor, los israelitas una vez más hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Así que el Señor los vendió a manos de Jabín, el rey de Canaán, que reinaba en Asel. El comandante de su ejército era Sará, que vivía en Harris, porque tenía 900 carros de hierro y había oprimido cruelmente al pueblo durante 20 años. Ellos clamaron al Señor por su ayuda. Creo que vale la pena hacer la pregunta: ¿cuántas veces tiene Dios que responder por un pueblo que se ha rebelado continuamente y le ha dado la espalda? ¿Cuántas veces tiene Dios que responder por un pueblo que lo han abandonado continuamente? ¿Cuántos saben que la respuesta es nunca? Ni una vez, ni dos veces, ni una sola vez Dios tiene que hacerlo. Y aún así, esto es lo que sabemos acerca de Dios, y esto es lo que hace que Dios sea Dios y que Dios sea bueno. Y es que cuando el pueblo de Dios se humilla y se arrepiente de su pecado y comienzan a buscar el rostro de Dios, Dios escucha, Dios se preocupa, Dios responde con bondad y con misericordia y con gracia. Todas las veces. Así es que dice que ellos clamaron al Señor por ayuda. Aquí es donde nos presentan a Débora. Ahora, Débora era una profetisa, la esposa de Lapidot. Lapidot fue juez sobre Israel en ese momento. Se dieron 3 títulos a Débora. Solo 3 de los muchos que lleva esposa, profetisa y juez. Un versículo más. Jueces capítulo 5, versículo 7. Creo que el Señor te va a hablar hoy en una manera poderosa. La condición de la gente es que han estado viviendo cruelmente oprimidos durante 20 años. Han estado abatidos, han sido abrumados, sobrecargados y han estado ansiosos. Suena como el año 2020. Vamos, si puedes imaginarte el año 2020 durando 20 años y multiplicas el dolor y la ansiedad de los problemas del 2020 y lo multiplicas por 120, puede que te estés acercando a la opresión y el desaliento que el pueblo de Dios habían estado soportando. Simplemente desilusionados, golpeados, oprimidos, abrumados y se han rendido. Y aquí está el versículo. Jueces capítulo 5, versículo 7. Lo habla la propia Débora. Ella dice que la vida del pueblo cesó. Significa que la gente estaba tan abatida que simplemente dejaron de vivir. Vamos. Estoy tan deprimido que ni siquiera puedo seguir con mi día. Hay tanta ansiedad, me está atando. Me quedaré atrapado en mi casa. No puedo dar un paso más. Ella dice que la vida del pueblo cesó. Cesó en Israel. Hasta que yo, vamos, dilo, hasta que yo. Dilo otra vez. Hasta que yo, Débora, me levanté. Señor, ¿nos hablarías hoy por la poderosa autoridad de tu palabra? Y Dios, haz que la convicción y la valentía y la unción de Débora surjan de nuevo en tu iglesia, en esta ciudad, en esta nación, en el mundo, Señor. La gente está desesperada por ti. La gente está agotada de estar cansada y asustada. Hay un abatimiento en esta nación, una enfermedad que es física y emocional y espiritual. Señor, tantas personas están sufriendo y necesitan de ti. Tantas personas están sufriendo y desanimadas. Que sea levantada hoy una unción en tu iglesia y en tu tierra como la de Débora, y una solución como la de Débora, una fe como la de Débora, una valentía y una fuerza como la de Débora. Y que hombres y mujeres por igual, quienes han sido llamados por tu nombre, se levanten y tomen su lugar
y dirijan a un pueblo perdido y roto, desesperado, lastimado, de vuelta a ti. En el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, que oramos y todos decimos amén. Vamos, alza tu voz una vez más para Jesús, desde casa, desde donde sea que estés. Amo este versículo. Jueces capítulo 5, versículo 7. La vida del pueblo cesó. La gente estaba tan abatida que no pudieron continuar más. Cesó en todo Israel hasta que yo, Débora, llegué. Las condiciones son tan miserables, la gente se ha vuelto tan abatida cuando las condiciones son tan amargas y opresivas, y cuando un pueblo se siente tan abatido y desanimado. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta somos tú y yo. La respuesta es su iglesia. La vida del pueblo cesó hasta que yo, Débora, se levantó. Mira, yo creo que Dios está llamando a su pueblo, a la iglesia en este momento, a levantarse, a decir, no mientras yo vigile, esto es suficiente. No nos quedaremos a la orilla mientras toda una generación es destruida. No vamos a añadir a la disfunción y al caos que nos rodea, no añadiremos a la confusión que se ha infiltrado y se ha apoderado de toda una generación. No seremos engañados, pero lideraremos en el nombre de Jesús. Levantaremos a la gente a Jesús, guiaremos a la gente a Jesús, brillaremos con la luz que es Jesús, declararemos con valentía el nombre de Jesús, no nos avergonzaremos del nombre de Jesús, hablaremos en alta voz y declararemos con valentía y confianza la palabra de Jesús. Y no nos desanimaremos y no seremos silenciados y no viviremos con miedo. Débora se levantó para sacar a un pueblo de la esclavitud y llevarlo a la libertad. Y creo que lo mismo puede decirse de la oportunidad que está ante la iglesia. Es hora que nosotros, la iglesia, hagamos lo mismo. ¿Sabes que Dios llama a las personas menos indicadas y comunes para hacer el trabajo más importante y extraordinario? ¿Lo sabes? Al igual que Débora, aunque ella era una profeta, aunque ella era una juez, aunque ella era una líder decidida, estratega militar, animadora, adoradora, intercesora, la lista sigue y sigue. Había mucho de esta mujer de Dios que fue bastante común. ¿Sabes que Dios te ha llamado? ¿Sabes que Dios no necesita buenas personas para hacer un buen trabajo? ¿Y sabes qué tan buenas noticias esas son, iglesia? Porque algunos de ustedes están sentados dentro de una celda de prisión en este momento y te estás preguntando si Dios se ha rendido contigo. Y Él no lo ha hecho ni lo hará. Vamos, Él no se ha dado por vencido contigo, no ha terminado contigo y aún puede usarte si quieres que Él lo haga. Algunos de ustedes están sentados en casa y solo tú sabes lo que hiciste el verano pasado y no fue muy bueno. Y solo tú conoces la depravación que hay en tu propio corazón y tal vez te has preguntado en tu propio corazón, ¿he ido demasiado lejos? ¿He hecho demasiado? ¿Es mi pecado muy grande? ¿Estoy ahora descalificado para ser usado por Dios de nuevo? Dios no se ha rendido contigo. No es su interés darse por vencido con nadie. No necesita buenas personas para hacer un buen trabajo. Jesús en Marcos 10 dijo esto: nadie es bueno, solo Dios es bueno. Esas son buenas noticias, iglesia. Dios no requiere buenas personas para que hagan un buen trabajo. Dios no se ha dado por vencido contigo y todavía tiene trabajo para ti. ¿Cuántos de ustedes saben? La iglesia ha hecho un lío con las cosas a veces. Y nosotros podemos estar bastante avergonzados de tanto de la historia de la iglesia cuando nos hemos equivocado, cuando no hemos liderado bien, cuando en ocasiones hemos hecho más daño que bien a lo largo de nuestra historia. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Jesús dijo: yo construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán, y ni siquiera voy a permitir a la gente de la iglesia que detenga a la iglesia de hacer lo que yo he llamado a la iglesia a hacer, de ser a quien he llamado a la iglesia a ser? Esas son buenas noticias. Quiero que consideremos 5 aspectos del liderazgo de Débora, 5 reglas que Débora adoptó, y espero que puedas mirarte a ti mismo en cada uno de estos roles, y quiero empezar con Débora la juez.
Débora la juez. Un juez era el gobernante sobre todo el pueblo de Israel. La Biblia dice en Jueces capítulo 4, versículo 5, Débora sostuvo corte bajo la palmera de Débora. Obviamente era una palmera que llevaba su nombre entre las ciudades de Rama y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudieron a ella para resolver sus disputas. Ahora, el solucionar disputas es solo una parte de lo que hizo como juez. Pero fue una parte importante. Y hay mucho que ver. Solo en este verso quiero que primero te des cuenta de que la gente vino a ella. La gente buscó a Débora. Hay algo tan refrescante en una persona que no es pretenciosa en lo absoluto. Ella no se está imponiendo a nadie. Ella simplemente se puso a disposición de todos. Para ser usada por Dios, en cualquier momento, en cualquier lugar, hay una diferencia entre uno que se hace disponible y que se afirma constantemente. Aquel que se afirma tiene un punto que demostrar constantemente en Twitter. Momento después, Twitter te bloquea. Aquel que se afirma a sí mismo siempre está buscando una pelea que ganar. Siempre quiere probar que está en lo correcto. El que se afirma a sí mismo siempre dará su opinión, incluso cuando no se le pide su opinión. Es mucho de lo que está sucediendo en el mundo hoy. Uno que se afirma generalmente tiene una baja consideración por los demás y una muy alta de sí mismo. No fue así con Débora, la gente vino a ella. Eso nos dice mucho sobre esta increíble mujer. Y no hacía corte en un palacio alto y sublime, sino debajo de una palmera. Uno se identificaba con ella, ella era bastante común. Había algo atractivo, su gente era naturalmente atraída a ella, tenía una presencia calmante y tranquilizante. Y creo que una de las razones por la que la gente se sentía atraída a ella es porque tenía mucha confianza en su llamado. Y la gente que confía en su llamado no tiene nada que demostrar. Dame una palmera o ponme en un palacio, realmente no importa. Confío en mi llamado, mi posición no depende de lo que la gente piense de mí. Mi puesto es seguro porque conozco a quien me ha puesto ahí. Una persona que confía en su llamado no solo tiene confianza en su llamado, sino en quien la ha llamado. Y creo que lo más increíble y profundo de la oficina que ella tenía, la ubicación de la palmera de Débora, fue que estaba entre dos ciudades, la ciudad de Rama y la ciudad de Betel. Y tú podrías decir, ¿por qué importa entre medio de qué ciudad esté? La palabra Rama significa lugar de idolatría. La palabra Betel significa casa de Dios. Así que, de hecho, simbólicamente y literalmente, está sosteniendo corte entre el lugar de la idolatría donde tanta gente ha caído y la casa de Dios como juez. Lo que significa que en medio de toda una generación que había perdido su rumbo, Débora reconoció como juez que no es uno o el otro. No es solamente señalar el pecado de esta generación, porque eso es lo que hace la gente crítica. Solo señalan las faltas de los demás. Pero tampoco se trata de solo ofrecer gracias sin la verdad. Eso es lo que hace el mundo. Todo vale. Sigue tu corazón. Toda la verdad es subjetiva. Tú decides lo que es correcto para ti. Débora entiende como juez, entre el lugar de idolatría y la casa de Dios, que se trata de las dos. Se trata tanto de la gracia como la verdad. Ella era una que ejercía buen juicio y al mismo tiempo ella mostraba gracia. Eso es lo que la hizo tan atractiva. ¿Cuántos de ustedes saben que esta generación está desesperada por la verdad? Y esta generación está desesperada por gracia. No por un sustituto barato de gracia, sino por la gracia de Dios. Gracia. Y ella le muestra a la gente a Jesús y cómo a través de Jesús Él puede ayudarlos a superar sus faltas y sus caídas, sus pecados, sus inseguridades. No es arregla todo y después
ven a Jesús o ven a Jesús, pero nunca tienes que arreglar nada. Es venir a Jesús y dejar que Jesús te arregle y te enderece. Es ambos. Débora fue una juez brillante. Ella también fue una profetisa. Una profetisa. Y solo para explicar este término, un profeta es uno que tiene cuidado de expresar la voluntad de Dios y no la suya propia, la palabra de Dios y no la suya propia. Un profeta es aquel que llama a la gente al arrepentimiento. Así es como se ve la idolatría, así es como se ve Dios. Te estoy llamando a salir de la idolatría y a seguir al Señor. Un profeta es uno que se confronta al pecado. Creo que lo que hace a un profeta tan increíble es cuando habla no solo del problema del pecado, sino cuando ella al mismo tiempo llama al potencial de la justicia que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. ¿Ves? Nosotros como la iglesia tenemos la obligación de llamar al pecado por lo que es pecado, pero al mismo tiempo debemos declarar proféticamente el potencial de justicia que Dios ha puesto dentro de esta generación. No solo debemos lamentarnos por las circunstancias de nuestro día, sino que debemos hablar proféticamente al plan de Dios, el propósito de Dios, el corazón de Dios, la intención de Dios para cada uno de nosotros. Debemos no ser un pueblo que no solo señale al pecado que existe en el mundo, sino que señala a las personas al Salvador, que ha superado todo pecado. Mira cómo estamos sufriendo hoy. Israel estaba sufriendo a causa del pecado. Eso es lo que el pecado produce. El pecado produce sufrimiento, el pecado invita a opresión, el pecado destruye todo lo que toca. Y dice en el versículo 6 que la gente estaba sufriendo. Débora, como profeta y juez, llama a uno de los líderes del ejército de Israel para recordarle no solo del problema de opresión, sino de su posición como hijos de Dios. En Jueces capítulo 4, versículo 6 dice que envió a buscar a Barak, hijo de Abinoam, desde Sedes, de Naftalí, y ella le dijo: escucha, el Señor, el Dios de Israel, te ordena. Pueden entender que estamos oprimidos, todos podemos ver lo que el enemigo está haciendo y ha hecho, sabemos que tenemos que recuperar nuestra libertad en este momento, pero quiero que sepas que no soy yo quien te llama, no soy yo quien te llama, sino que es Dios quien te llama, es Dios quien te ordena, Él es quien te ha posicionado. Y no quiero que simplemente Barak confíes en tu llamado como comandante, como general o como juez. Escucha, no es mi ejército, no es tu ejército, es de Dios. Y quiero que tengas confianza no por tu llamado, sino por quien te ha llamado. Quiero que tengas confianza que Dios te ha mandado, Dios te ha posicionado, Dios te ha ungido, Dios te ha designado, Dios te ha dotado y te ha dado gracia. Y es Dios quien va delante de ti en cada batalla. Y es Dios quien está contigo en cada tormenta. Así que quiero que tú ahora mismo, en este momento, ella está hablando con este líder del ejército de Israel. No recuerdes lo que ha hecho para llegar aquí, sino recuerda de quién eres y recuerda a quién perteneces. Iglesia, tengo que hacerlo. A veces, mientras trato de navegar esta cosa llamada vida, a veces tengo que recordarme a mí mismo, especialmente cuando caigo, y yo fallo al igual que ustedes fallan. Tengo que recordarme a mí mismo que no debo tener confianza solo en mi llamado, porque a veces no estoy al nivel ni a la medida de mi llamado. A veces quedo bastante por debajo del peso y la medida de mi llamado, como pastor, como esposo, como padre, como líder, como hombre. Y tengo que recordarme a mí mismo cuando caigo y cuando fallo, al igual que tú, que Dios es más grande que mi falla. Dios no está en el negocio de rendirse con nadie.
Mi confianza no está en mi desempeño, mi confianza está en Dios, quien me llamó. Mi confianza está en Dios, quien puede tomar cada paso en falso y cada error de mi vida y todavía a veces hacer que las cosas funcionen en su gran plan maestro de redención. Tengo que recordarme de quién yo soy. Y es hora de que la Iglesia seamos recordados a quién pertenecemos, a quién es que pertenecemos y que los planes del hombre siempre quedan cortos, pero el plan de Dios siempre prevalecerá. Ella era juez y una profetisa. Ella también era esposa. Y sinceramente no sabemos mucho sobre su vida familiar, pero sí sabemos, y cualquiera que está casado sabe que para que un matrimonio funcione tiene que trabajar ese matrimonio. Vamos, ¿dónde está la gente casada? Ustedes saben que esto es trabajo duro. Y estoy seguro de que a veces ella se sintió tentada de traer su mente estratega y militar a ese matrimonio. El matrimonio no envejece como un buen vino. No puedes simplemente ponerlo en una habitación y alejarte de él durante años y esperar que sea mejor unos años después del día que lo dejaste ahí. Envejece más como un trozo de pescado que dejaste en el mostrador todo el fin de semana con las ventanas abiertas y el sol le está dando y comienza a pudrirse. Y empieza a descomponerse. Y empieza a apestar. Tienes que trabajar tu matrimonio para que funcione. Entiende que para que Débora haya liderado con éxito durante 40 años el pueblo de Israel, esto es lo que sabemos de Débora, su hogar tenía que haber sido fuerte. ¿Ves? Todo gran líder sabe cómo liderar y cómo ser liderado, y Débora ciertamente lo entendía. Si entiendes el matrimonio de la forma en que Dios diseñó el matrimonio para que funcione, hay un papel tanto para el marido como para la mujer, y el marido es la cabeza del hogar. Y sé que suena pasado de moda, pero escucha, iglesia, nuestra arrogancia no quita el lugar ni cambia el diseño de Dios para cualquier cosa. Así que sabemos que en esta cultura, especialmente en una cultura donde muy pocas mujeres tuvieron la oportunidad de dirigir, Débora entendió cómo liderar y cómo ser guiada. Todo gran líder sabe cómo y cuándo someterse. Está claro que Débora lideró con confianza y convicción en cuanto a su llamado, mientras al mismo tiempo con la conciencia y una consideración de su cultura. Ella entendió el liderazgo. Cuánta autodisciplina y trabajo increíblemente duro le debe haber costado a Débora, una mujer tan fuerte como Débora. Ella era una adoradora. Ella era una adoradora. A ella se le hacía tan fácil guiar a hombres y mujeres en la adoración como se le hacía fácil llevar a hombres y mujeres a la guerra. Quiero que pienses en eso. Se sentía tan cómoda guiando a otros a la adoración como también guiando a otros a la guerra. De hecho, hay una batalla en la historia de Débora. No tenemos tiempo para meternos en toda la batalla. La mayoría de la gente solo predica sobre la batalla. No vamos a predicar sobre eso, pero ella sí lidera a la gente en batalla. Ella lleva a la gente a la victoria y en el día de la victoria escucha la palabra del Señor. En ese día en que Dios sometió al rey cananeo ante los israelitas, la mano de Israel se hizo más fuerte y más fuerte en contra de Jabí, el rey de los cananeos, hasta que los destruyeron en ese día, no al día siguiente, ni a unas semanas de ese día. En ese día, Débora y Barak, hijo de Abinam, cantaron esta canción. Oigan ustedes, escuchen gobernantes, yo cantaré al Señor. Vamos, yo cantaré y haré música al Señor, el Dios de Israel. Yo alabaré al Señor. La adoración era como la respuesta automática a la victoria. De hecho, todo el 5º capítulo de este libro es un capítulo de alabanza y adoración. Ella no se avergüenza de su amor por Dios. La adoración era la fuente de su fuerza, no solo parte de ella, todo, adoración. La adoración la preparó para la guerra. La adoración la preparó para lo que iba a venir.
Y sé que si lees esto, las batallas están en el capítulo 4, la adoración en el capítulo 5. Entonces podrías preguntarte cómo es que la prepara la adoración. Así es como sé que la adoración la preparó y así es como puedo ver que la adoración era parte regular de su vida. Porque en el versículo 14, capítulo 4, ella no dudó en reconocer a Dios mientras se dirigían a la batalla. Ella dijo, porque este es el día que el Señor ha entregado a Sísara en tu mano. Este es el día que el Señor ha liberado a esta gente de la mano de nuestro opresor. La batalla no había sido peleada todavía, pero ella hace una declaración profética. Aún no nos ha librado, pero ella tuvo una revelación de Dios. Escúchame, iglesia, no recibes una revelación de Dios si no has pasado tiempo con Él, adorándolo, en su palabra, caminando con Él. Ella tuvo una revelación de Dios porque la adoración era parte de su vida diaria. Ella no dudó en reconocerlo mientras se dirigía a la batalla. Ella no dudó cuando la batalla terminó. En lugar de tomar el crédito como muchos de nosotros queremos en el momento de la victoria, ella comenzó a adorar a Dios. Todo el 5º capítulo es adoración al Señor. Y me pregunto hoy, para ti, ¿cuál será tu 5º capítulo? Cuando el Señor te haya liberado, sanado, libertado. Y cuando Dios estuvo ahí por ti, y cuando Dios ha mostrado favor sobre ti, y Dios ha sido misericordioso contigo, ¿cuál será tu respuesta? ¿Lo adorarás? Cuando estés en victoria, ¿lo adorarás? Porque eso es lo que hizo Débora. Déjame darte un papel más, un título más. Esto no se le da a ella, de hecho es el único título, el único papel que Débora se da a sí misma y está en Jueces capítulo 5, versículo 7. Ya leí la primera parte de este versículo. Pero el título que se da a sí misma se encuentra al final de este verso. Ella dijo, la vida del pueblo cesó. Cesó en Israel. Hasta que yo, Débora, me levanté. ¿Se levantó cómo? ¿Qué dice? Una madre. Dilo otra vez. Como una madre. En Israel. Débora la madre. Lo que es interesante sobre este título en particular, que nadie le da, sino que ella se lo da a sí misma, es que no hay genealogía, no hay evidencia de que Débora haya tenido un hijo propio. No hay evidencia de que alguna vez haya adoptado un hijo para sí. Y sin embargo, madre es el título que ella eligió darse a sí misma. Esta increíble profeta, esta increíble juez, esta increíble líder. Ahora que me puse a pensar en el corazón de una madre, necesito decir esto sobre mi mamá, por cierto, cuyo nombre es Débora. Cuando pienso en el corazón de mi mamá, sé que no estaría donde hoy estoy sin el corazón cariñoso de mi madre, el orante corazón de mi madre. Estoy casado con una mujer muy fuerte, mujer de Dios, como Débora, multifacética, multidotada, y sé que yo no sería, nuestra familia no sería, esta iglesia no estaría donde estamos hoy, si no fuera por la mujer con la que me casé. Katie, te amo, eres fuerte. Tenemos 2 hijas increíbles y espero que se conviertan como su mamá. Espero que crezcan para ser como tú, fuertes, mujeres de Dios, sin miedo, valientes, con corazón de madre. Débora no tuvo hijos de sí misma y sin embargo eligió criar a toda una generación. Fue madre de toda una generación. Puedes tener una unción de Débora y no tener hijos propios. Puedes nutrir a una generación, puedes impactar a una generación sin tener hijos propios, pero debes tener un corazón de madre. Tienes que tener un corazón de madre. ¿Y cómo necesitamos el corazón de una madre en el mundo hoy? ¿Y qué es el corazón de una madre? El corazón de una madre es el corazón de Dios. Es un corazón para Dios. El corazón de una madre.
Y necesito que me escuches ahora mismo. Necesito que prestes atención ahora mismo, porque voy a decir algunas cosas sobre el corazón de una madre, a riesgo de ofender a mucha gente ahora mismo. Pero que el Señor me juzgue siempre, tan severamente, y tome este púlpito de mí, si alguna vez elijo predicar un evangelio que es más popular que correcto. Necesitamos un corazón de madre en esta nación. Creo que mucho de lo que está mal y de lo que está destruyendo nuestra nación hoy es que carecemos del espíritu de crianza que tiene una madre. Si pudiera rebobinar por un momento, Dios no necesita buenas personas para hacer un buen trabajo, y todos hemos pecado y todos hemos fallado. Y no pretendo señalar a ninguna persona que haya pecado y decir que su pecado es mayor que otro, porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar en el momento que confieses tu pecado a Él. Él no te mira con un lente de juicio ni a través de un lente de juicio, sino a través de un lente de gracia. Es un Dios poderoso, es un Dios misericordioso, y nadie ha caído tan bajo que Él no pueda levantarlo de nuevo. Pero también debo decirte la verdad hoy. Una madre por naturaleza de Dios es aquella que nutre la vida, nutre el potencial, nutre la creatividad. Ella proféticamente llama al potencial que Dios ha puesto en otros. Ella es quien cultiva la vida, no destruye la vida. Ella aprecia la vida, ella celebra la vida. Débora fue madre de toda una nación. Y todavía vivimos en una nación donde las madres eligen e incluso celebran el derecho de optar por descartar sus propios hijos antes de que nazcan. Quiero que pienses en eso. En lugar de dar a luz, criar y ser madre a un niño en la vida, destruimos a nuestros hijos mientras aún están en el útero, con el potencial de Dios dentro de ellos. Quiero que me escuches, porque si tú has tenido un aborto, no es un pecado imperdonable. Te acabo de decir lo que Dios hará con tu pecado. Él te perdonará, Él te redimirá, te libertará. No hay gente perfecta en el mundo, todos hemos fallado. Debemos escuchar la palabra del Señor hoy. No debemos llamar al mal bien y bien al mal. Debemos reconocer el pecado y la mancha del aborto en esta tierra. Una perversión de la intención de Dios para la madre e hijo, un pecado atroz y vil que ha manchado esta tierra con sangre inocente, y debemos arrepentirnos del pecado del aborto. No es un problema político, es un problema bíblico, es un problema con Dios. Quiero que sepas, iglesia, podemos estar políticamente divididos sobre este tema, pero no debemos estar divididos en la iglesia de Jesucristo. Porque si no nos ponemos de pie y no hablamos por los que no pueden pararse y hablar por sí mismos, ¿quién lo hará? Y todos tenemos el derecho a elegir. Eso no significa que todo lo que elijamos será lo correcto. Todos tenemos el derecho de elegir honrar a Dios o descartar a Dios, honrar a Dios, recibir el corazón de Dios o negar el corazón de Dios. Pero ¿cómo le debe romper absolutamente el corazón a Dios? Que una generación elija terminar con la vida de los aún no nacidos, en vez de criar a ese niño enviado por Dios a la vida y todo el potencial que Dios ha colocado en una generación completa que se ha perdido. No debemos dejarnos engañar. Jesús dijo que he venido para que tengas vida y vida en abundancia. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Él dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No es una verdad de tendencia lo que te libera. Es la verdad del Evangelio, es la verdad inalterable de la palabra de Dios, el Evangelio que ha sido el Evangelio, que es el Evangelio, que siempre será el Evangelio. Es un Evangelio que puedes negar, es un evangelio que puedes criticar, es un evangelio que la gente puede prohibir si quieren, pero sigue siendo el evangelio. La verdad te hará libre. No es una verdad que les pica el oído por oír o que anhelan oír. La verdad de la palabra de Dios.
La verdad que dice: antes de que te formara en el útero, te conocí. La verdad que dice que nunca fuiste solo un grupo de células antes de que fueras formado en el útero. Fuiste conocido por Dios, fuiste amado por Dios, fuiste apartado por Dios. Tú me formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque fui cuidadosamente y maravillosamente hecho. Maravillosas son tus obras. Mi alma lo sabe muy bien. Débora escogió el corazón de una madre. Una mujer que no tuvo hijos propios eligió criar a toda una generación. Levantó a un pueblo destrozado y desesperado. Ella proféticamente vio y tomó el potencial en otros. Ella no hizo un lugar especial para ella misma. Ella se puso a disposición de Dios para ser usada. Habló verdad a un pueblo degenerado con ambos convicción y cuidado, y lo que les dijo a ellos te diré a ti: antes de que nacieras, antes incluso de que fueras formado, Dios te conocía y te llamó y te apartó y tiene un plan y un propósito para ti. Y a pesar de que has hecho un lío contigo y yo he hecho un lío de mí, Dios no se da por vencido contigo. No hay gente perfecta y no busca gente perfecta. Está buscando a gente que ponga su fe y confianza en Él. Eres valioso. Tienes un valor interno dado por Dios. No dejes que nadie te menosprecie, e incluso si todo el mundo te menosprecia, Dios no te menosprecia ni juzga. Él te ve con gracia y no quiere nada más que derramar amor sobre ti y misericordia sobre ti y perdón sobre ti. Simplemente invoca su nombre. Jesús fue a la cruz por ti y por mí, para pagar por el pecado que todos hemos escogido cometer, para que en cualquier momento y en este momento, que cualquiera que invoque el nombre de Jesús, seamos perdonados y salvos y libres. Fue a la cruz, Él murió por ti, fue a la tumba, fue resucitado de muerte a vida por ti, para que puedas tener la oportunidad de volver a vivir, para tener esperanza nuevamente. Así que te preguntaré ahora mismo, estés donde estés, si quieres ser perdonado, si quieres ser lleno de la gracia, la misericordia y la vida de Jesucristo, si quieres que tu pasado sea pasado, escucha, Él quitará el pecado de ti tan lejos como el este es del oeste. No te lo recordará, no lo pondrá sobre tu cabeza. ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres que tu pecado sea cubierto por la sangre derramada de Jesús? Ahora mismo di: Jesús, te necesito. Jesús, confío en ti. Vamos, perdóname de mi pecado, límpiame de adentro hacia afuera. Te entrego mi vida, te entrego todo mi corazón. Mi pasado es mi pasado, pero aquí y ahora declaro que soy tuyo. Te tomo la palabra ahora mismo, Señor. He sido llamado, vamos. He sido ungido. He sido apartado por Dios, para Dios. Para hacer una diferencia en este mundo, me levantaré como Débora se levantó. Para hacer una diferencia en mi generación, seré usado por ti, confiaré en ti día a día, paso a paso, momento a momento, en el nombre de Jesús. Vamos. Y todo el mundo diga: amén. Vamos. ¿Es Dios bueno? Vamos. ¿Lo amas? Vamos. ¿Comenzarías a adorarlo ahora mismo? Vamos, adóralo ahora mismo, en el nombre de Jesús.